Hola, bienvenidos un día más aquí Con Voz Propia. Les invito, como siempre, a que se pongan cómodos, a que pasen y a que se queden con nosotros hoy y seguramente, por desgracia, para mí, lo saben, que yo con los políticos me aburro más que con otra gente. Tenemos el listón muy alto. En el capítulo anterior teníamos Amor de Gran Hermano, que era todo diversión. Hoy no, hoy nos vamos a poner un poquito más serios. Aquí nos entra todo y como se acerca la cita con las urnas, las elecciones europeas del 25 de mayo, yo diría que es una cita trascendental y muy importante para nuestras rutinas diarias incluso, pues vamos a darle cancha, vamos a darle cabida a algunos de los candidatos que seguramente van a ir pasando por Ceuta en estas semanas. Hoy tenemos con nosotros a Tassi Oliver de Izquierda Unida, bienvenido. Bien hallado. Me comentaba que lleva una agenda en Ceuta apretada, que está tratando de conectar, de conocer la idiosincrasia de la ciudad, un poquito cuáles son los problemas, y comentaba algunas cosas que a mí me han parecido, fuera de cámara, muy interesantes. Terriblemente interesantes, porque claro, es siempre interesante conocer el punto de vista de alguien que viene desde fuera y que choca con esta realidad que es Ceuta. Sí, la verdad es que sí. He tenido una inmersión corta pero intensa. Llevo aquí aproximadamente un día y bueno, he visto algunas cuestiones dentro de la ciudad que me ha sorprendido, ¿no? Como eurodiputado a futuro, que me tocará representar los intereses de la ciudadanía, en este caso de Ceuta también, me han preocupado un par de situaciones. La primera es que soy conocedor de la gran cantidad de fondos europeos que ha recibido Ceuta en los últimos 10-15 años y no se corresponde, bajo mi punto de vista, yo soy de Izquierda Unida, evidentemente tengo un concepto social de lo que debe ser la política y el trabajo de las instituciones, no se corresponde con la existencia de bolsas casi estructurales de pobreza, ¿no? o de desamparo social a escasos metros de, bueno, pues de una isla que efectivamente sí vive muchísimo mejor, ¿no? Quiero decir, somos conscientes de que la cantidad de fondos europeos que han venido aquí y las líneas de financiación para los que han venido deberían de haber servido para algo, pero yo he descubierto en esta inmersión que he tenido que no ha debido de gestionarse demasiado bien cuando no se han cumplido esos objetivos, ¿no? Me comentaba que hay otros sitios, otras ciudades, en donde con dinero del Plan Urban, que es un programa de fondos europeos, se han reflotado, se ha cambiado la cara y se ha actuado también desde el punto de vista social con otros problemas como el desempleo, la marginación, etcétera, en barrios enteros. En barrios enteros y bastante más grandes, en barrios como Ceuta. De grandes, claro. En barrios de 80.000 habitantes. Tenemos experiencias. Yo vengo directamente de Córdoba, ¿no? Del Ayuntamiento de Córdoba, tú sabes, un gran ayuntamiento, 330.000 habitantes, tradicionalmente gobernado con Izquierda Unida, y utilizamos dos líneas del Plan Urban para recuperar un par de barrios enteros. Uno de ellos tenía 35 o 45.000 habitantes. Esos planes están especialmente diseñados para fomentar, de alguna manera, el desarrollo endógeno de la zona, aparte de para recuperar físicamente el barrio en sí. Es decir, lo recupera físicamente, pero crear las condiciones para, formando a trabajadores y a la población local, que se pueda perpetuar cierto grado de desarrollo, ¿no? En Córdoba se ha conseguido, en Sevilla hay un barrio que también el desarrollo del Plan Urban está siendo muy exitoso, y lo que a mí no me entra en la cabeza es que en una población, con una población menor, con una mayor financiación por parte de Europa, tengamos luego el resultado que yo he podido comprobar en algunos barrios, ¿no? Pero no me entra en la cabeza desde un punto de vista humanista. Quiero decir, que no entiendo cómo puede haber determinados saltos de desigualdad en una ciudad tan pequeña que ha recibido tanto dinero. O sea, algo pasa, ¿no? Yo conozco experiencias, porque hemos tenido aquí invitados de que nos hablaban, por ejemplo, de barrios en Barcelona marginales, en donde también se había actuado desde el punto de vista social, económico, tratando de desarrollar el empleo. Esto es posible, esto no es una utopía inalcanzable. Con dinero, con ayudas sociales, se puede intervenir en zonas deprimidas, aunque sean como el Príncipe, y cambiar esa fisonomía y cambiar el paro y cambiar la marginalidad. Porque aquí, la verdad, la sensación a veces que da un poco es la de que ya damos el tren por perdido. Sí, y es muy triste. Para eso está la política, para eso están las instituciones, o para eso al menos deberían de estar, ¿no? Y exponencialmente, lo decía antes, por el tamaño de la población, porque es más o menos un entorno manejable,
y porque ha estado bien tratado desde el punto de vista de la financiación. Yo creo que el presupuesto de la Asamblea, no sé si asciende a 300 millones de euros aproximadamente, según me decían los compañeros. No es poco dinero, ¿no? No es poco dinero. Y con varias líneas que se han demostrado exitosas en otras zonas de inversión, de fomento de determinadas políticas concretas de apoyo a estas capas de la población, se puede homogeneizar bastante la calidad de vida, el nivel y que salgan a flote, ¿no? Porque además es algo que luego repercute en la mejora también económica del resto. ¿Sabes? Una ciudad de 80.000 habitantes con esas bolsas que se pueden evitar, gana bastante si son erradicadas, si hay un normal trasiego de. Es algo que, como empleo. siempre, ¿no? Beneficia no solamente a la propia barrera, sino a toda la ciudad. El entorno, la situación estratégica, a pesar de que tenga los problemas lógicos de estar en medio de un trasiego migratorio, por ejemplo, pero el entorno, la situación estratégica que tiene Ceuta, e incluso podríamos decir que la belleza, hace posible que tenga otras vías de desarrollo y no las tradicionales o no las que se han estado fomentando hasta ahora. Y yo creo que es prácticamente una oportunidad perdida, pero que está ahí a la mano, ¿no? Está ahí a la mano. Si hubiera una voluntad política se podría recuperar. Me decía que a usted le da la sensación que por el volumen de fondos destinados a estos planes aquí, a los planes urbanos aquí sucesivos que ha habido, tiene la sensación de que algo no se ha debido hacer o algo no se ha debido de invertir de ese dinero porque le parecía imposible que la situación siguiera así. Bueno, no conozco el detalle, ¿no? No conozco la justificación de los planes y no conozco el volumen total de todo lo que se ha recibido en Ceuta por parte de Europa. Lo que sí conozco es el resultado de esos planes y se llevan a buen término. El ejemplo que te ponía antes, de barrios de Córdoba o de barrios de Sevilla, ¿no? Con problemáticas además parecidas o peores que las que hay aquí. Y se han conseguido, se han evidenciado, se han ejemplificado mejoras sustanciales, ¿no? Y pues no lo he podido ver aquí. Ya te digo, me sorprende porque no hay ni un volumen de población tal como en otros sitios, ni una, no sé, diversidad de factores. Aquí están muy concretados, ¿no? Son muy concretos los problemas que hay. Entonces, yo la sensación que he tenido, sinceramente, y eso me da pena porque se supone, y esto es territorio europeo, ¿no? Se supone, y esto es territorio español, de que aquí no hay una valla, sino que hay tres vallas. Hay tres vallas, hay una valla económica que es solventable a raíz de la utilización de la política para algo más que para el mantenimiento del statu quo, y hay otro tipo de vallas que esas sí son más íntimas, ¿no? Puede haberlas culturales o puede haberlas incluso raciales por la procedencia de cada uno, pero las económicas se pueden solventar. Y no es normal que haya tanta diferencia entre una capa y otra. No es normal que haya 14.000 desempleados de una población activa, ¿no? No es normal que haya 72% de desempleo juvenil, porque esos fondos también tienen que repercutir en la creación de un sustrato endógeno que permita, ¿no? que estas cifras no sean peores que las que hay en la península, que es lo chocante también. Sí, en cualquier empresa, a uno le da la cabeza, ¿no? Para pensar, decir, una empresa muy grande como la Unión Europea, ¿no? Miremos la Unión Europea como si fuera una empresa. Si uno decide invertir mucho dinero en un área de su negocio y las cosas no funcionan y no marchan y no rinde ese dinero como se espera, al final uno acaba bajando a ver qué es lo que pasa y cómo se ha gastado ese dinero. Puede suceder que la Unión Europea en algún momento se plantee también mirar con lupa, por así decirlo, qué se está haciendo en Ceuta y en qué se ha gastado ese dinero. No solo puede suceder, sino que está a punto de suceder o es más bastante que probable, muy posible que suceda, porque el Tribunal de Cuentas de la Unión, una de las ciudades que tiene en mente fiscalizar el desarrollo de esos planes, ¿no? Es Ceuta o ha sido Ceuta, ¿no? O ha sido Ceuta. Fiscalizar a todo lo pasado, es decir, mirar con lupa en qué se ha gastado el dinero. Comprobar el desarrollo sobre el terreno, el desarrollo de esos programas, ¿no? Y había una serie de ciudades españolas, hace un par de meses, la gestión y la administración, la vida burocrática de la Unión Europea es bastante opaca, ¿no? Quiero decir, son instituciones que están constituidas desde arriba y no hay unos mecanismos muy claros para obtener toda la información de manera rápida, pero sí sabemos que hasta hace un par de meses Ceuta estaba en el ojo de la Inspección Tributaria Europea, del Tribunal de Cuentas. El volumen, aunque debería ser mayor, porque solo afecta al 1% del PIB de los países-estados, el volumen, aún así, de la Unión Europea en cuanto a inversión es importante, y sobre todo, como se dan esos fondos estructurales para cambiar las condiciones de vida o el desarrollo económico, incluso medioambiental de alguna zona,
se supone que se tienen que traducir en éxitos palpables, ¿no? Y claro, aunque independientemente de la cuantía, esos mecanismos fiscalizadores existen y Ceuta estaba sobre la mesa. Ahí queda el aviso. Me comentaba también que en esta experiencia, en esta inmersión en Ceuta que ha tenido, le ha llamado la atención un colectivo de unas 700 personas que, a pesar de llevar muchos años en Ceuta, no logran obtener documentación. Según tengo entendido, son españoles de origen, ¿no? Hay una carta de ciudadanía europea a la que todos nos tenemos que someter, entre comillas, y luego están nuestras propias leyes. Entonces, a mí no me cabe, desde el punto de vista jurídico, ¿no? También te lo digo sin ningún tipo de sectarismo, sino desde el punto de vista técnico, que haya una situación de hace 25 o 30 años de indocumentación de 700 o de 1000 habitantes españoles, nacidos o con 30 años de vivienda en el país, aún carezcan de sus documentos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso imposibilita a esas personas el desarrollo normal, pues, de líneas enteras de trabajo, ¿no? Quiero decir, son personas en tierra de nadie, pero efectivamente son españoles, ¿no? Efectivamente son europeos. Una situación kafkiana, y sí me ha sorprendido porque no sabía, primero, que eran tantos, y segundo, que la situación venía del año 86, ¿no? Precisamente de una regularización que tuvo que haber a la hora de nosotros convertirnos en parte de la Unión Europea, que afectó a casi todos menos a estos, ¿no? He conocido que hay gente que lleva 30 años con esta situación, y me parece que ahí hay un vacío jurídico de corte internacional que también habría que solventar, porque además me parece ridículo. Quiero decir, ¿cuál es el motivo que alguno de estos vecinos vuestros me comentaba? Bueno, es que tenía yo antecedentes, pero bueno, antecedentes hace 30 años. Y no es precisamente el tener antecedentes un motivo para negarte la nacionalidad, ¿no? Te pueden quitar otros derechos, pero quizás no ese, ¿no? Claro, te quitan la libertad, pero si eres español, eres español. Otra cosa es que hayas delinquido o delincan, ¿no? Y te priva, la falta de documentación te priva, sí, de beneficios palpables, ¿no? A nivel social, fundamentales. A Izquierda Unida, en esto de las elecciones, parece, ¿no? Las encuestas le han ido dando casi desde el principio de la legislatura una prospección de apoyo social bastante positiva, se podría decir incluso histórica. No sé si se fían mucho de estas encuestas, de estas previsiones, o si no, o si andan un poco con la mosca detrás de la oreja queriendo saber qué es realmente lo que pasa en las urnas. A ver, nosotros no somos un partido político que le eche demasiada cuenta a la cantinera de las encuestas, ¿no? Quiero decir, no las hacemos nosotros, no las pagamos nosotros, sabemos que hay cocina y no somos los cocineros, y las tenemos como meros elementos de trabajo diario, ¿no? Bueno, están ahí. Lo que sí es evidente, porque sí tenemos una larga tradición de trabajo político en la calle, en las movilizaciones, con muchos colectivos, asociaciones, etcétera, ¿no? Que es que la música de Izquierda Unida ahora gusta más a más gente y llega bastante más profundamente de lo que llegaba hace un tiempo, ¿no? Y yo creo que es que simplemente porque se ha corroborado el análisis que nosotros hemos hecho de la situación, dijimos que iba a pasar algo y dijimos por qué iba a pasar algo, y se ha ido paso a paso cumpliendo ese guión, por desgracia, porque el resultado son 6 millones de parados casi enquistados en la sociedad española, otro millón que está buscando empleo, no se sabe muy bien dónde, y el desmantelamiento del Estado social, ¿no? Por desgracia hemos tenido razón, y la gente sabe que hemos tenido razón, y posiblemente, que también empiece a verlo la gente, las propuestas que ponemos sobre la mesa de Izquierda Unida ahora sean la solución. ¿Por qué? Porque son las mismas con las que Estados Unidos, por ejemplo, ha salido de la recesión, o con las que Japón, que lleva también 20 años, está saliendo de la recesión, ¿no? No se puede descapitalizar al Estado y no se puede, en pos de la austeridad absoluta y suprema, abandonar la posibilidad que tiene el Estado de influir en la vida económica de un país, ¿no? Por intereses nacionales, que es la configuración de Europa también la que tiene algo de culpa, por intereses macroeconómicos de Alemania y de otras naciones, hemos pagado otros pueblos ese austericidio sin fin que nos ha llevado a no poder levantar cabeza. Pero esa austeridad llevada al extremo políticamente ha sido un fracaso. Hay 5 gobiernos de la Unión Europea que han sido obligados a adelantar elecciones o directamente descabezados sus primeros ministros por tecnócratas. Políticamente ha sido un fracaso, socialmente ha sido también dramático. Lo que ha provocado en Grecia, lo que ha provocado en Portugal, lo que está provocando en España son situaciones sociales dramáticas, ¿no? que se ven abocadas a la perpetuidad, a enquistarse, y luego económicamente no está sirviendo para nada. Es decir, no se está creando empleo, que es la pantomima que nos dicen día sí, día también.
No se está saliendo macroeconómicamente, puede que sí, pero a nivel de pequeña y mediana empresa, a nivel de creación del tejido productivo, que es el que verdaderamente mantiene al país, no se está saliendo de la crisis tampoco. En fin, entonces, ¿para qué estamos en esa línea, ¿no? Estados Unidos ha salido recuperando líneas de inversión desde el punto de vista estatal. Históricamente, a Izquierda Unida se la achacaba, incluso desde el PSOE, quizás menos, más desde el Partido Popular, desde la derecha, que sus propuestas sociales podían estar muy bien, podían ser muy buenas para todo el mundo, pero que no se fiaban del aspecto, de la manera de enfocar la economía que tenía la formación de Izquierda Unida. No sé si el tiempo les ha venido a dar la razón en que efectivamente sí se podía hacer como gestionar la economía como venía proponiendo Izquierda Unida desde hace muchísimos años. De hecho, nunca se debió de dejar de gestionar la economía así. Ten en cuenta que lo que ahora, las grandes líneas que ahora Izquierda Unida solicita es la recuperación de un modelo que era el de la socialdemocracia clásica, años 60, años 70 en Europa, ¿no? Que funcionaba. Funcionaba, era una manera de redistribuir la riqueza, ¿no? Que creaba una enorme expectativa de bienestar social, de calidad de vida y de posibilidades de ser feliz, ¿no? Todo esto ha sido desmantelado. Oye, y los que tenían dinero seguían teniendo mucho dinero, ¿no? Era un punto intermedio entre el estatalismo soviético y el capitalismo salvaje norteamericano. Pues ahora Izquierda Unida dice, ¿por qué hemos abandonado la senda esta? ¿No? ¿Por qué hemos abandonado? No puede ser que el 15% de la población tenga el 85% de la riqueza. Y además de manera improductiva. No puede ser, porque entonces la sociedad en sí se va a resentir. Va a tener grandes gaps, grandes huecos entre unos y otros y va a frustrarnos, ¿no? Colectivamente. No puede ser que 85 personas de todo el continente tengan la mitad de los ahorros de 500 millones. O sea, hay 85 europeos que tienen el mismo dinero que 250 millones de europeos. Esto hace 20 años no era así. La diferencia entre las capas más altas y las capas más bajas estaba bastante más cercana, por lo menos en servicios, ¿no? Ahora no tenemos ni servicios. Tú decías, bueno, no tengo tanto dinero, pero el Estado te ofrece la posibilidad de acceder a una buena educación pública, a una buena sanidad pública, ¿no? Incluso si tú quieres desarrollarte profesionalmente, tener acceso a la educación superior en condiciones óptimas, ¿no? El Estado cubría cosas, estamos repagando cuestiones sanitarias, las líneas de financiación a la educación están haciendo que metamos a nuestros niños en la concertada porque vemos que es evidente que no va bien, ¿no? Quiero decir, que funcionan mal. ¿Cómo va a funcionar bien si has cortado la financiación, ¿no? Y las becas y estas posibilidades que te permitían en España pues, tener un amplio número de universitarios, pues también están siendo drásticamente recortadas, ¿no? Esto se define en una cosa, la clase media y la clase trabajadora, al fin y al cabo, la pequeña y la mediana empresa pierde poder adquisitivo y el 67% y las empresas del IBEX, que es para los que están trabajando fundamentalmente la élite del Partido Popular y la élite del Partido Socialista, aumenta en la crisis, es la noticia que salía hoy en varios diarios digitales, aumenta en la crisis un 67% su riqueza, ¿no? O sea, las empresas del IBEX en esta crisis están ganando un 67% más que al principio de ella. Si ganase un 62%, si esos 5 puntos, ¿no? Con una reforma fiscal somerita, ellos seguirían habiendo ganado mucho, un 60, un 62, pero esos 5 puntos de reforma fiscal hubieran permitido que nada de los recortes se hubiera llevado a cabo, ¿no? Quiero decir, voluntad política, que es la otra gran obsesión que tenemos los de Izquierda Unida en estas elecciones. Son fundamentales y hay que tomar las riendas. ¿Cómo se cambia todo esto desde Europa? Europa lo decide todo. O sea, el gobierno de España, el gobierno de Roma, el gobierno de Berlín empieza en Bruselas. Eso también es un mantra, el hecho de que parecía que estaba desconectado, pero que era incierto. El 80% de la legislación en materias tan importantes como la agricultura, el transporte, la energía, el consumo y la economía, que ya me dirá si es o no es importante dónde se pone el dinero, el 80% del marco legal viene impuesto por Europa. Entonces, no sé quién ha ido contando, vamos, sí lo sé perfectamente, ¿no? No interesa que se conozca el cordón umbilical que une lo que se decide en Bruselas con nuestra factura de la luz, pero existe ese cordón umbilical. El cordón umbilical que une una recomendación de Durão Barroso con las 34 reformas laborales que llevamos, bueno, modificaciones de la ley. Reformas ha habido 2, una del PSOE y una del Partido Popular, pero 34 modificaciones puntuales vía decreto ley
de la legislación laboral. Esto que acaba de decir, como ejemplo, es muy interesante. Hay un cordón umbilical, según usted, Directo, que une Bruselas con la reforma del sistema eléctrico. Sí. Y con la factura que al final le llega a uno a casa, que al final es lo que Sí. duele, el bolsillo, ¿no? Esto que es así, luego uno lee y dice, pero es que en Europa están pagando menos por la luz que nosotros. Claro, porque hay una sociedad civil que políticamente no ha perdido tanto el norte como nosotros. O sea, eso se empieza a decidir en Bruselas, ¿no? Es la acción de lobby. Un lobby es un grupo de interés sectorial, por ejemplo, las grandes eléctricas. Las grandes eléctricas tienen allí delegados, tienen allí lobistas, que están continuamente comiéndole, como decimos en el sur, comiéndole la oreja a los europarlamentarios y a los ¿Comiéndole la comisarios. oreja solamente o también invitándoles a cenar, invitándoles a comer, invitándoles a viajes? También, por desgracia también. Por desgracia también. Y quiero venir a abogar por la desaparición de los lobbies. Es decir, si una democracia representativa funciona, no hace falta ningún lobby. La gente vota y es representada, ¿no? No le hace falta a los grandes grupos financieros hacer función de lobby, porque ya tiene ahí el PP para defender sus intereses, ¿no? Vía sobre o vía puertas giratorias. O sea, antes ya están untados en manteca, después la puerta giratoria permite que esos mismos ministros o presidentes vayan a sus consejos de administración, el PSOE también. No le hace falta que haya un lobby encima defendiendo más sus intereses, ¿no? Hay connivencia. Entonces, allí se decide, por ejemplo, si los límites, hasta dónde vamos a llegar. Allí se ha decidido hace poco, por ejemplo, que la Unión Europea corte de manera radical líneas de financiación entera a las energías renovables. El lobby de las eléctricas se llama Magritte, como el pintor, ¿no? Que es curioso que utilicen un nombre tan poético para algo tan chusco. Al menos están identificados. Sí, bueno, sí, porque, bueno, y no es moco de pavo ese avance, en el sentido de que allí por lo menos sabemos que hay 30.000 lobistas y 751 diputados, cabemos a pocos diputados por cada miles de lobistas, y 6.000 sectores de interés, ¿no?, inscritos. En España no sabemos la acción del lobby cuál es. Es evidente que existe, ¿no?, porque yo no veo ninguna peregrinación de banqueros pidiendo que le salven, ¿no? Existe porque se toman las decisiones sin necesidad de que se movilicen, esa presión, pero no sabemos dónde están, quiénes son. En eso sí hay un avance en Bruselas. Y influyen en muchas más cosas, pero ¿por qué no interesa? Y ya me voy a quedar también a gusto. ¿Por qué no interesa que se sepa Esto es bueno, ¿eh? Nos gusta en este programa que Vale. el invitado se queda a gusto. Me gusta a mí también ir a un programa que me permita quedarme a gusto. A ver, ¿por qué quizás la población tiene después de 30 años la sensación de que Europa es algo lejano y que no influye directamente en nuestra vida? A ver, quizás es porque se evidencia allí una connivencia entre grandes partidos que no ha interesado ni al Partido Popular ni al PSOE que se conozca aquí, ¿no? O sea, hay que saber que allí hay 26 comisarios europeos que son los que deciden, ¿no?, los que deciden en el día a día la normativa. 20 son del arco popular, Partido Popular Europeo y liberales, y 6 comisarios son del Partido Socialista Europeo. O sea, esta Europa, que ahora Valenciano dice que vamos a salir de ella socialmente, ya está gobernada por, en una parte importante, 6 comisarios, uno de ellos Joaquín Almunia, del PSOE, ya está gobernada por la socialdemocracia. Y no vamos a tener un cambio social porque no lo han permitido hasta ahora, ¿no? El 73% de las veces votan lo mismo Partido Popular Europeo y Partido Socialista Europeo en Bruselas. En cuestiones económicas la coincidencia es total, 100% han votado lo mismo. Y luego hay 13 estados de la Unión, de los 28, en los que o están gobernando de manera coligada, como en Alemania, o se sustentan. Entonces, claro que no le interesa al Partido Popular y al Partido Socialista saber que en esencia allí representan los mismos intereses y votan lo mismo. No les interesa, prefieren hablar aquí de aborto, que hay una diferencia evidente entre uno y otro. Notable. Y que, por ejemplo, Izquierda Unida no tiene ninguna duda acerca de nuestra postura, o del tema catalanista, porque al PP le conviene remarcar el desastre del PSC en Cataluña, pero no hablan de Europa, aparecen en el dúo Pimpinela, ¿no?, reprochándose continuamente nimiedades, como una pareja de novios mal avenidos, pero incapaces de romper la relación, ¿no?, reprochándose actuaciones, decisiones que han tomado, exigiéndole que pidan perdón, a hablar de Europa. ¿Qué habéis votado? ¿Qué habéis estado votando? Lo mismo. ¿Y qué vais a votar a partir de ahora? En todos los debates que llevo no me responden a una pregunta. ¿Apoyáis el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Eso va a suponer como el segundo desembarco de Normandía. Va a permitir que un montón de productos, servicios, que un montón de líneas enteras de producción norteamericanas,
que han salido de la crisis 3 o 4 años antes que nosotros, o sea que sus empresas están bastante más fuertes, entren a saco en Europa, en condiciones de igualdad. Y eso va a acabar con la industria alemana, no, que se ha ido reforzando en esta crisis, pero con la pequeña y mediana industria que está sobreviviendo a duras penas del arco mediterráneo, es el fin, es el fin. Y ninguno me contesta a esa pregunta en los debates. Nos queda muy poquito tiempo, de hecho yo creo que nos estamos limitando, pero no quería desaprovechar la oportunidad. Si me contesta breve se lo agradezco, para preguntarle, porque es verdad que a Izquierda Unida le iba muy bien en las encuestas y que últimamente parece que ha pinchado un poquito. En parte dicen que les está pasando factura gobernar en coalición con el PP en Extremadura o con el PSOE en Andalucía, pero también es cierto que hay otras fuerzas que parecen del entorno de la propia Izquierda Unida, con las que incluso ha habido diálogo, que concurren a estas elecciones, algunas con mucha fuerza mediática como Podemos. No sé si la pregunta, se la voy a concretar, ¿en qué se diferencia Izquierda Unida de Podemos, de ECU o del partido X? Si los metes a todos en el mismo saco, te tengo que decir que somos una opción seria, de trabajo, durante años, desde la base, no mediática. Somos una opción federal, estamos bien implantados y representamos los intereses de muchos espacios de la izquierda a nivel federal, y somos una formación que no es monotemática, en el sentido de que el ecosocialismo lo llevamos ya, el ecosocialismo de ECU lo llevamos ya inserto, y la apertura de miras para que la sociedad participe de una manera más democrática dentro de las decisiones no solo de las instituciones sino de los partidos políticos, pues también la llevamos en nuestros programas. Es decir, es la más seria de todas estas opciones de la izquierda, bajo mi punto de vista, si no, no estaría en ella. ¿Se puede decir que la frase es la misma y que lo que cambia es dónde se ponen las negritas? Bueno, y la tradición también, es decir, los partidos no dejan de ser organismos formados por personas, ¿no? Son colectivos y hay maneras de trabajar diferentes y maneras de enfocar esto de forma diferente, quiero decir. Por ejemplo, nuestra campaña ha sido la de visitar, vamos a estar 60 días, ¿no? Hemos empezado un mes antes. ¿Por qué? Porque sabíamos que a nivel federal íbamos a tener un tope mediático, ¿no? Y optamos por recorrer el Estado con los 10 candidatos primeros. Si podíamos ir 2 veces a cada sitio, mejor, ¿no? Sentarnos con las asociaciones, los colectivos, y luego el que quiera hacer política desde la Sexta o el que quiera hacer política desde posiciones y bombazos más demagógicos y mediáticos, pues que la haga. Quiero decir, si defiende lo mismo al final allí en Bruselas, pues bienvenido sea, ¿no? Y si no, pues también. Quiero decir, compartimos espacio y no hay que tomarse la... De todas formas, la opción de Izquierda Unida es la que de una manera más estable sube, ¿no? Y habría que decir acerca de esos pactos de gobierno que las federaciones nuestras son soberanas, las situaciones en cada región son diferentes, y lo que nunca va a hacer Izquierda Unida, porque además creemos que es parte de nuestra riqueza, es decirle a una federación que conoce sobre el terreno mejor que nadie cómo es el PP, cómo es el PSOE y lo que está haciendo, pues qué tiene que hacer, ¿no? Es decir, ellos deciden, son asambleas completamente soberanas, ¿no? Y con todas las contradicciones. El día a día va a marcar un poco también la línea y se va a ver si son más o menos refrendadas esas decisiones o no. Yo confío en que la gente sepa que estamos ahí. Nos hemos ido. Yo creo que merece la pena, que las elecciones europeas son cada 5 años y que está bien darle cancha. Sí. Oliver, un placer, nos gusta mucho que se haya quedado a gusto. Pues igualmente. ¿Vale? Nosotros nos vamos ya, y antes de irnos les recuerdo que nos pueden seguir en la página web de esta casa, www.ceutatv.com. Lo de siempre, son libres ahí de elegir qué quieren ver, cuándo lo quieren ver y cómo lo quieren ver. Yo les espero en la web y en la tele. Hasta otra.